En el tema de control de vectores de enfermedades tropicales, existen diferentes estrategias para aplicar y controlar de esa manera las poblaciones de insectos, mosquitos o triatominos que pueden transmitir las enfermedades. En este video vamos a abordar solo algunas. Es un tema bastante extenso y obviamente una sola presentación no lograría abarcar esto o quedaría demasiado larga. Inicialmente quiero hablar acerca de la hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas. Es una hoja de ruta propuesta por la Organización Mundial de la Salud que tiene una vigencia del año 2021 al año 2030. Esta hoja de ruta inicialmente propuesta en el año 2020 incluía 20 enfermedades o grupos de enfermedades. Recientemente se incluyó otra enfermedad, o sea que realmente son 21. Pero vamos a manejar el concepto de las 20 que inicialmente se habían incluido en la hoja de ruta. Y de estas quiero hacer énfasis en las que el modo de transmisión como tal que tienen ellas. Entonces tenemos algunas que son parasitarias, como la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis africana, la leishmaniasis. Las que están en rojo son las que son transmitidas por algún artrópodo vector, principalmente insectos, la filariasis linfática y la oncocercosis, entre otras. Como virales tenemos incluida en esta hoja de ruta al chikungunya y al dengue, transmitidas por mosquitos, principalmente el mosquito Aedes aegypti, y entre las ectoparasitosis se incluye en esta hoja de ruta a las escabiosis, que son producidas por pulgas, en este caso el Sarcoptes scabiei. Como mencioné, las que están en rojo son aquellas que son transmitidas por algún tipo de artrópodo o de insecto. Y pues tenemos otro grupo de enfermedades que pueden ver allí, a las cuales no me voy a referir porque esta presentación es específicamente sobre el tema de control de esos vectores. Y en la hoja de ruta de la cual estoy hablando, se habla de algunas estrategias que se quieren implementar, que vemos aquí van como en una escalera, y si vemos de abajo hacia arriba, las enfermedades que están en fase de control, o sea que solamente se pueden implementar algunas estrategias puntuales para controlarlas en los sitios donde se presentan, vemos que son la mayoría de ellas. Y pues el dengue, la leishmaniasis, las escabiosis, entre las transmitidas por vectores, están en esta fase. Luego vamos a un escalón superior, que es la eliminación de ellas como un problema de salud pública, en donde mediante unas estrategias sostenidas, desarrolladas por las secretarías de salud de la entidad eh, administrativa que corresponda de acuerdo al país, bien sean los estados o los departamentos o las provincias, implementan estas estrategias. Y pues vemos que en esta fase van la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis africana, las leishmaniasis. Luego, en una fase todavía de mayor avance en el control, donde ya se habla de la eliminación, donde ya en un área geográfica amplia de nivel de un estado o aún de un país, eh, se logra eliminar la presencia de estas enfermedades. Y aquí tenemos la trypanosomiasis africana en su forma gambiense, la lepra y la oncocercosis, que también es transmitida
por unos insectos que llamamos simúlidos. Y pues ya el escalón superior es la erradicación, donde ya, digamos, sobre la fase del planeta no deberían estar estas enfermedades. Tenemos la dracunculiasis y JAWS. Es un trabajo grande el que se tiene que hacer con esto, y pues obviamente los países van avanzando de acuerdo a sus capacidades. Y muy importante lo que vemos aquí, muchas de estas enfermedades tienen un componente que tiene que ver con el medio ambiente y también con los animales. Entonces aquí, para quienes conocen, aplica muy bien el concepto de una salud que tiene que ver con la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud también propuso un proyecto de respuesta mundial para el control de vectores que está vigente. Se propone en el año 2016 y se publica en el año 2017 con una vigencia hasta el año 2030. Y vemos aquí en esta imagen que esto descansa sobre una base que tiene como primero la mejora de los recursos y las competencias para el control de vectores y el desarrollo de la investigación básica y aplicada. Se tiene que seguir haciendo investigación de las dos, la básica y la aplicada, y fomentar la innovación hacia nuevas estrategias. Y vemos aquí cuatro pilares que también están soportando esto, que son los pilares de acción, en donde tenemos el primero que nos habla de reforzar las acciones y la colaboración al interior de las instituciones, o sea, la intrasectorial, pero también entre las instituciones, intersectorial. Si muchas de estas enfermedades tienen componente ambiental y animal, hay que hablar con esas instituciones también. No se puede quedar siendo un problema solo del sector salud. Un segundo pilar es el de lograr la participación y la movilización de las comunidades. Las comunidades, todos somos parte de una comunidad en nuestro entorno. En las comunidades es donde se presenta esta problemática y se debe tratar de empoderar a la comunidad para que ella también se haga partícipe de el problema, pero también de cómo se puede solucionar. Ese es el empoderamiento de las comunidades. Un tercer pilar nos habla de la mejora de la vigilancia de los vectores, las estrategias de vigilancia, del monitoreo y la evaluación de las intervenciones. Esto sí está a cargo de los equipos de las secretarías de salud, y también ampliar e integrar herramientas y enfoques. Hay unas estrategias de control, pero se tienen que analizar otras, integrarlas y ver cómo funcionan como tal. Todo esto entonces va dirigido a que haya un control de vectores que sea eficaz, adaptado a cada circunstancia local y sostenible. Y pues esto debe desembocar en que se pueda reducir la carga y la amenaza que presentan estas enfermedades transmitidas por vectores. También la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2018 nos convocó a una serie de expertos para desarrollar un documento que es este que vemos aquí, el documento operativo de aplicación del manejo integrado de vectores adaptado al contexto de las Américas, Latinoamérica principalmente. Y pues para esto se hizo una reunión donde se llegó a un consenso con expertos de Brasil, de México, de Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Argentina y
surge este documento como una propuesta que permita mejorar estas estrategias de control de manera integrada. Y pues estas estrategias concentran recomendaciones formuladas tanto por la Organización Mundial de la Salud como la Panamericana de la Salud para que puedan ayudar a los profesionales encargados de los programas de control de vectores a tomar decisiones que sean basadas en la evidencia y que sean apropiadas para cada situación específica. Entonces, el manejo integrado de vectores tiene estos cinco componentes: el de la aproximación integrada, que nos habla de que debemos buscar eh, trabajar de una manera integral y no separados. También tomar decisiones basados en la evidencia, no en lo que se piensa que está sucediendo, sino realmente que la evidencia nos guíe esa toma de decisiones. Lo que mencionaba anteriormente, que haya colaboración al interior de las instituciones y entre las instituciones que tienen que ver con esta problemática. Se debe hacer promoción de la causa, movilización social, ya mencioné esto, pero también debe haber un componente de legislación a nivel de los países que permita que esto pueda hacerse realidad. Y muy importante, hay que capacitar al personal a cargo de los programas de vectores, capacitar a las comunidades, y hay una propuesta también enfocada a que se generen currículum para que se pueda desarrollar capacidad del personal a cargo de estas actividades. Entonces, brevemente podemos decir que el manejo integrado de vectores es un proceso racional de toma de decisiones que permite optimizar el uso de los recursos que son limitados para el control de vectores. Se busca que sea eficiente, que sea costo efectivo y sostenible en el tiempo. Y pues la propuesta es que si se viene trabajando con múltiples métodos contra una única enfermedad, entonces tenemos un método A, un método B. La propuesta es cambiar un poco esa manera de pensar y mirar cómo un método puede servir para aplicarse hacia varias enfermedades. Por ejemplo, una estrategia de control en una zona geográfica donde confluyen la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Podríamos pensar en un método que impacte a ambas enfermedades. Eso es costo-efectividad y es un poco lo que se busca a través del manejo integrado de vectores. El panorama que tenemos de las enfermedades transmitidas con vectores se viene exacerbando el problema. El cambio climático está haciendo que estas enfermedades vayan cada vez a latitudes superiores hacia el norte o hacia el sur. Y pues tenemos que cerca del 80% de la población del mundo vive en zonas de riesgo. La mitad de la población del mundo está en riesgo de enfermarse por dos o más de estas enfermedades. Y pues una cifra que no es menor: estas enfermedades son responsables de cerca de 700.000 muertes al año. Vemos aquí la distribución de ellas en el planeta Tierra. La zona azul, que coincide con la franja tropical, es la más afectada, pero el cambio climático está haciendo que esto pueda extenderse hacia la zona norte y también hacia la parte sur del planeta. Y en las Américas tenemos igualmente el problema bastante diseminado en todas las regiones. Y pues el dengue, que es quizás la enfermedad transmitida por vectores
que recibe más atención mediática. eh, pues tenemos datos de que en el año 2024 23 países estuvieron en epidemia con más de 13 millones de casos. Entonces, es algo que es muy importante tener en cuenta. Y en este periodo de tiempo, del año 2014 al 2025 en las Américas, se han registrado más de 38 millones de casos, una cifra bastante grande de personas que han padecido dengue. Para el caso del chikungunya, 4 millones de personas en ese mismo periodo de tiempo. Y de Zika, perdón, y de Zika, 1.038.000 personas. Entonces, bueno, sabemos que tenemos una problemática, que tenemos las herramientas. Vamos a hablar brevemente de las estrategias de control. Y si nosotros hablamos de mosquitos, tenemos que pensar en que ellos tienen una fase de su ciclo de vida en el agua, donde depositan los huevos, salen las larvas, que son 4 estadios larvarios, luego la fase de pupa, en donde se da la metamorfosis hacia el mosquito adulto, que es el que vuela y pues va a ir a picar a las personas. El mosquito hembra, el macho no pica, no desarrolló la hematofagia, que es el nombre que recibe esa actividad de alimentarse de sangre, bien sea de humanos o de otros animales. Entonces, tenemos unos problemas acerca de una gran cantidad de criaderos que estos mosquitos encuentran en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Entonces, en esos criaderos hay que hacer campañas sociales para que las personas no los tengan en sus viviendas. Cuando son criaderos que no se pueden eliminar, hay que ver si se pueden tapar, hacerles lavado, todo esto para evitar que puedan criarse los mosquitos. Si son criaderos que están al aire libre, hay que hacer un manejo ambiental de ellos. Y cuando no funciona solo estas estrategias, hay que usar algunos insecticidas que son larvicidas o pueden ser ovicidas y aún también afectar las pupas. Entonces existen diferentes larvicidas como el Temefos, el Novalurón, el Spinosad, que se usan, también el metopreno, el piriproxifen y aún el control biológico. En los criaderos se pueden poner algunos copépodos, que son otros invertebrados que se alimentan de estas larvas, también algunos larvas de insectos que se alimentan de estas larvas de mosquitos. Por ejemplo, algunos hemípteros lo hacen, peces que son larvívoros. Todo depende de la aceptación que eso tenga por las comunidades. Debemos hacer control de criaderos porque si se controlan los criaderos, vamos a disminuir los adultos que están picando. El problema de esto es que existen criaderos crípticos, que quiere decir que los programas de control no detectan esos criaderos. Entonces se hacen estrategias de control sobre los criaderos que se pueden detectar, pero los criaderos crípticos, aquellos que no se ven, por ejemplo, en los techos de las viviendas, eh, pueden haber criaderos. En los desagües, las alcantarillas, los sumideros, también los pueden haber. Y esos criaderos crípticos mantienen las poblaciones de mosquitos que están volando y que pican a los seres humanos. Entonces, cuando ya hacemos esta estrategia, también debemos pensar en que hay que tratar de controlar a los adultos. Y pues para esto tenemos el control o el rociamiento de insecticidas a nivel espacial, los vehículos que van por las calles soltando una nube de insecticidas. Eso se le llama la nebulización, que se usa principalmente
cuando hay epidemias, se debe utilizar, pero también al interior de las viviendas se puede hacer rociamiento de las paredes para el control de los mosquitos. Em, y hay también estrategias como la de los repelentes, eh, que sirven para que las personas se apliquen repelente y de esa manera pues eviten que estos mosquitos los piquen. También los toldillos son estrategias que están indicadas. Digamos que esta parte de arriba son las tradicionales que los programas de control vienen usando, pero aquí en la parte de abajo, las nuevas tecnologías, las innovaciones que se han dado, pues nos brindan otras herramientas. Los hongos entomopatógenos también se pueden usar para el control de larvas y a nivel de los adultos, por ejemplo, ponerles unos cebos para que se alimenten, pero estos cebos tienen tóxicos. Entonces se intoxican, se envenenan ellos mismos. Y hay otras estrategias como la estrategia de Ulvaquia que se viene implementando en diferentes países de Latinoamérica y también del Asia, del sudeste asiático, que es inocularle a los mosquitos, transfectarlos con una bacteria que se llama Ulvaquia y ellos la van pasando a su descendencia y esa bacteria los hace refractarios a la infección del virus dengue. Y pues es una estrategia que ha venido dando buenos resultados y pues es indicada en algunos países. Y la idea es que se pueda ampliar. Y también tenemos ovitrampas letales, proporcionarle a las hembras de mosquito unas ovitrampas donde ellas van a ir a depositar los huevos, pero tienen insecticida y se controlan porque al entrar en contacto, las patas con esa superficie del recipiente absorbe el insecticida. Y hay otra estrategia que se llama la autodiseminación, de la cual voy a hablar más adelante en esta presentación, que también es prometedora. Nos vemos en este escenario de criaderos, diferentes tipos de criaderos que pueden ser usados por los mosquitos y de acuerdo al tipo de criadero y el uso que tenga el agua. Por ejemplo, si es un criadero que no tiene agua para consumo humano, aquí podríamos pensar en aplicar algunos larvicidas o de hecho hasta algunos aceites que impidan que esas larvas puedan respirar. Y cuando son criaderos que contienen agua para consumo de los humanos o de los animales, hay que aplicar larvicidas que sean de baja toxicidad para no ir pues a afectar especies que no son blanco de la estrategia de de control. Toda esta serie de inservibles que los seres humanos tienen, por ejemplo, las llantas al aire libre acumulan agua y en esta agua se crían los mosquitos. Esto hace parte del saneamiento ambiental y pues en los municipios, en los departamentos, en las provincias o en los estados, con la Secretaría de Medio Ambiente se tiene que manejar muy bien esta parte del control ambiental. Si los criaderos se pueden drenar, también es una estrategia que permite controlar como tal las larvas. Y hay otras actividades que hace el ser humano, por ejemplo, la minería. Vemos aquí una aerofotografía de una zona de Colombia de donde se extrae oro. Y vemos esa minería cómo deja el suelo, cómo este uso del suelo hace que tengamos allí una serie de criaderos
que específicamente en este sitio es muy bueno para que allí se críen los vectores de malaria, los mosquitos anófeles. Esta es la misma situación. Entonces, el ser humano también propicia que puedan existir los vectores. Bien, vamos específicamente a algunas estrategias. Hay estrategias de barrera. Los toldillos o mosquitero lo que hacen es evitar que el mosquito entre en contacto con el ser humano. Entonces las personas cuando van a dormir ponen los toldillos o los mosquiteros, bien sea toldillo de cama o de hamaca o de estera, y esto los protege de que los mosquitos los piquen. Esta estrategia sirve siempre y cuando sepamos la actividad de picadura de los vectores, porque si los mosquitos pican, por decir algo, entre las 6 de la tarde a las 8 de la noche, pongamos el ejemplo de malaria, entonces cuando la persona se va a dormir a las 9 de la noche, ya los vectores de malaria lo picaron y básicamente lo que va a hacer la persona es meterse al toldillo a incubar el parásito que ya el mosquito le transmitió. Pero si por el contrario la actividad de los programas de vectores saben que la actividad de picadura de los vectores en la zona donde se va a aplicar la estrategia, tienen actividad de picadura, decir 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche o aún en horas de la madrugada, esta estrategia sí es muy útil porque protege como tal a la población. Y todavía mejor si los toldillos vienen impregnados con insecticida, porque no hacen lo que esto, que es simplemente una barrera. Los mosquitos no pueden picar, pero siguen estando. Estos otros que están impregnados con insecticida, lo que hacen es que el mosquito viene, se acerca, se posa en el mosquitero, en el toldillo que tiene insecticida y el mosquito muere. También nos ayuda a controlar como tal la picadura y las poblaciones de esos mosquitos. El rociamiento también es una estrategia que es útil para proteger a las poblaciones. Rociamiento con insecticidas, principalmente piretroides, que son de menor toxicidad que los organofosforados, y también las pinturas insecticidas. Vuelvo y recalco, son muy útiles estas estrategias siempre y cuando sepamos el comportamiento de los mosquitos. Si los mosquitos reposan sobre las paredes internas de las viviendas, esta estrategia es muy útil. A eso se le llama endofilia, ese comportamiento de reposo de los mosquitos. Pero si el mosquito entra a picar y sale y se va por la ventana y se posa en la vegetación externa, a eso se le llama exofilia, esta medida de control no es tan efectiva. O sea, no es costo efectiva, porque el insecticida cuesta dinero, los viáticos del operario, todo eso representa dinero, pero la medida no está sirviendo. Entonces aquí esto también son análisis que hay que hacer antes de aplicar la medida. Y lo mismo para las pinturas insecticidas. El rociado pues se hace con diferentes aparatos, la bomba Hudson, una que es muy utilizada, y hay que tener muy bien capacitado al personal para que la boquilla realmente esté aplicando bien el insecticida. Hay fallas en las estrategias de control por mal mantenimiento del equipo, porque el operario no sabe usar el equipo. Entonces todo esto lo tienen que controlar bien los programas de control. También hay máquinas, motomochilas se llaman, que permiten hacer termonebulización entrando a las viviendas.
Obviamente, cuando esto se va a aplicar, hay que hablar con las personas, solicitar el permiso para aplicar la medida y pues pedirles que tapen los alimentos, todos los utensilios de cocina, que salgan con sus mascotas, con los niños, porque no se puede pues permitir que haya alguna afectación a las personas. Y para el caso de Chagas se usa esta estrategia que se llama pote fumígeno, mm, que es una, hagamos el símil como una bomba de humo en donde esto tiene unos insecticidas allí adentro en las viviendas que tienen infestación por triatominos, por chipos, vinchucas, barbeiros, pitos, dependiendo el país en donde se esté y siempre y cuando la casa sea pues un poco hermética, se enciende el pote fumígeno y todo ese humo llega a todas las cavidades al interior de la vivienda y va a llegar a donde están esos chipos o pitos o vinchucas o barbeiros y los hace salir y los envenena, los controla. En casas que tienen muchas aberturas, pues no va a ser tan efectivo porque se pierde como tal el efecto de una manera rápida. Y bueno, vamos a ir en esta presentación rápidamente a una de las estrategias que mencioné, las estaciones diseminadoras del herbicida. Nosotros esta estrategia la hemos venido implementando con el apoyo de Fiocruz Amazonía y hemos desarrollado algunas actividades al respecto. Y básicamente lo que esta estrategia hace es como un símil con lo que es la polinización. La mayoría de las personas saben que la polinización consiste en que las abejas, que son los principales polinizadores, llegan a una planta, obtienen de allí el néctar, pero se van untadas de polen. Y este polen sirve para cuando van a otra planta, que una es hembra, otra es macho, entonces llevan el polen y se da la fecundación en la planta. Digamos que así es como la planta usa a las abejas. Le entrega el néctar a las abejas y ellas a cambio polinizan a esa planta. Entonces, un poco la estrategia también quiere buscar que el mosquito, cuando se posa en un sitio que se le pone el herbicida, se lo lleve impregnado en sus patas, algo parecido a lo que vemos en las abejas. Entonces, para esta estrategia lo que hacemos es poner este tarrito que lo llamamos estación diseminadora de un larvicida que se llama piriproxifeno. Tenemos aquí el tarrito con agua. Esto es una tela de tul que toca el agua, entonces está húmeda y con un pincel le impregnamos el piriproxifeno. Cuando el mosquito hembra viene aquí, o la mosquito hembra viene aquí, se posa sobre las paredes del recipiente y allí pone los huevos. Al posarse, sus patas se impregnan del piriproxifeno. Luego ella se va volando y busca eso que hablaba al principio, los criaderos que el programa de control no ve. Eso los llamamos criaderos crípticos. Lleva el piriproxifen a esos criaderos crípticos y de esa manera ese larvicida va a eliminar esas larvas y pupas que están allí. Y de esa manera pues controlamos esas poblaciones. La estación diseminadora no se convierte en un criadero nuevo por esto mismo, porque el piriproxifen también queda en el agua, entonces va a controlar las posibles larvas que puedan crecer aquí. Es una estrategia que es de muy poco precio, la inversión no es muy alta. Sí se requiere de un personal que pues esté atento a ellas,
Vemos aquí el recipiente, una tela de tul, el piriproxifen, el pincel, un clip para sostener la tela en el tarrito, como vemos acá, y aquí el operario aplicándola. Se puede aplicar una estación por vivienda y entonces ya la epidemiología dirá cómo se van a poner en en un barrio, una conglomerado de barrios y así ir cubriendo diferentes zonas. En Brasil ya se han hecho ensayos, se pueden poner bien sea casa por casa o concentrarlas en algunas zonas, a eso se le llama bomba diseminadora y eso hace que pues, el número de personas que se requieren para aplicar la estrategia sea menor. Hay que tener cuidado, el piriproxifen, pues los estudios demuestran que en el ambiente dura un mes, entonces cada mes hay que volver a hacer reimpregnación para ahí sí evitar que esas estaciones se vuelvan criaderos nuevos. Y las diferentes mediciones que se han hecho de esta estrategia muestran que las mortalidades son superiores al 90%, lo cual es una medición bastante buena. Y también el número de adultos que emergen es 10 veces menor cuando se está aplicando la estrategia. Entonces tenemos menos población de insectos o de mosquitos. En la ciudad de Santa Marta hemos venido aplicando esta estrategia en el Centro de Investigación en Salud para el Trópico de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Santa Marta, y se ha aplicado en el barrio Oasis y en la zona del barrio La Quinina, que está cerca a Gaira, para quienes conocen el sector. Esta estrategia la aplicamos casa a casa porque no son muchas estaciones. Cuando ya tenemos que pensar en un número mayor, hay que diseñar tal vez la estrategia de las bombas diseminadoras que dan un mejor control de la reimpregnación como tal. Aquí vemos el equipo de trabajo aplicando la estrategia, se dicta la capacitación para que todas las personas estén estandarizadas en cómo se hace en el terreno y ya se va a las viviendas y se aplica. Entonces nosotros aquí en esta gráfica podemos ver que sí logramos disminuir como tal los diferentes índices después de que aplicamos la estrategia. En esto no me detengo mucho, pero les puedo informar que los índices rebajaron como tal cuando aplicamos la estrategia y esto ha tenido su divulgación con las autoridades de salud, buscando que pueda continuarse. Esto fue solamente en 2 barrios, pero la idea es que se pueda ampliar para cuando ya se tiene una estrategia de control en un área geográfica más grande y esa estrategia de control se hace de manera sostenida en el tiempo. Inicialmente estamos midiendo el impacto que esa estrategia tiene sobre los indicadores entomológicos, índice de infestación, índice de Bretón, índice de depósitos, índice de adultos, pero posteriormente de que eso se viene aplicando sostenido en el tiempo, sí se puede hacer una medición epidemiológica. ¿Cómo influyó sobre la enfermedad? Que en definitiva es lo que queremos, ayudar a reducir la incidencia y la prevalencia, en este caso, del dengue. Muy bien, en esta presentación quería compartir esto. En próximas presentaciones se harán hincapié en otras estrategias que también se pueden usar. Muchas gracias.